El día de hoy vamos a estar estudiando sobre el verdadero bautismo. El objetivo de estudiar este tema es que nosotros logremos comprender qué es el bautismo y cuál es su trascendencia esotérica y cómo nosotros a través del trabajo del despertar de la conciencia vamos a alcanzar estas iniciaciones, vamos a alcanzar estos grados. Para adentrarnos en el tema, lo primero que vamos a analizar es qué es el bautismo, ya que la mayoría de nosotros pensamos que el bautismo es una ceremonia que se celebra en algunas religiones, pero hoy vamos a hablar que es algo un poco más profundo. El bautismo es un pacto de magia sexual, en el cual la persona que hace este bautismo se compromete más adelante, cuando tenga la edad justa, a empezar a practicar la suprasexualidad. Es un compromiso donde no solo el neófito o el niño se compromete, sino que también los padres y también unos padrinos le van a enseñar todos los misterios de la sexualidad para que empiece a hacer su trabajo de la gran obra. Es obvio que en este momento esa ceremonia está muy relacionada con algunos cultos religiosos. No solo lo tiene, digamos, el cristianismo, sino también diferentes culturas como el budismo, el indostán también hace algunos rituales relacionados con el bautismo. Y lastimosamente, pues todos estos cultos, pues solo se han quedado con la parte, podríamos decirlo así, exotérica, externa de este ritual. En estos rituales lo que se hace es que al niño se le echa agua en la cabeza y a través de esta agua pues la persona cree que ya hace parte del rebaño de Dios, podríamos decirlo así, y por eso se bautizan a los niños. También hay ocasiones donde se bautiza a los niños por miedo a que cuando se mueran, entonces bajen al limbo. Y la realidad es que en este caso solo están mostrando la parte exotérica, dejando a un lado lo que es la parte esotérica. La parte esotérica está íntimamente relacionado con un trabajo que las personas tenemos que realizar si queremos alcanzar el proceso del despertar de la conciencia. Entonces, hablemos un poquito sobre ese proceso del bautismo esotérico, porque fíjense ustedes que a través de los diferentes símbolos que se nos están enseñando o que se revelan en este ritual, nos están explicando en qué consiste este pacto. Miremos, por ejemplo, que lo primero que se le echa al niño es agua en la cabeza. Y ahí aparece la primera enseñanza. La primera enseñanza es que al niño hay que enseñarle a transmutar o a llevar sus aguas seminales. Hay que enseñarle al niño a que lleve esas aguas hasta la cabeza. Entonces, por eso, como de pronto ustedes lo pueden ver acá en esta gráfica, perdón, acá en esta gráfica, pues al niño se le echa agua ahí en la cabecita en representación de lo que se... Eh, podemos ver que el agua de donde es, bueno, el lugar de donde sale esta agua, por lo general es una pila de piedra. Esta pila bautismal representa las glándulas, en el caso de la mujer, o en el caso de la mujer serían los ovarios, en el caso del varón serían los testículos. Entonces ahí esas piedras o o esas pilas bautismales al representar nuestras glándulas sexuales nos están dando otra pista, nos están diciendo que la energía en la pila bautismal tiene que ser llevada hasta la cabeza. Por lo general en esta ceremonia vamos a encontrar una esperma. El esperma está relacionado pues con el esperma o con el semen que empieza a estar en la columna vertebral. La mayoría de las personas han hecho este ritual y ni siquiera saben qué significan cada uno de estos simbolismos. Entonces, indica que tiene que condensar las 33 vértebras de energía sexual para alcanzar el bautismo. También es sabido que en este ritual del bautismo
se echan unos aceites. Esos aceites por lo general se echan en la cabeza. Y esos aceites también tienen una representación. Es que ese aceite representa la mezcla de el mercurio, el azufre y la sal, al cual también se le conoce como vitriolo, del cual estuvimos estudiando en conferencias anteriores. Este vitriolo, como les digo, es la mezcla entre el mercurio, que es la energía sexual, el azufre, que es las esencias que se liberan con la muerte psicológica, y la sal por la humanidad. Antiguamente en esta ceremonia también al niño o al neófito se le daba de probar en la lengua sal. En estos momentos, bueno, eso ya se ha quitado, pero la representación de esta sal está relacionada con el sacrificio por la humanidad y por eso se le echaba en la lengua, porque también era importante al niño de enseñar y transmitir estas enseñanzas. Obviamente, pues la mayoría de los cultos han quitado todos estos simbolismos porque la mayoría los desconoce. Una persona es bautizado y cuando llega a la edad justa, no derrama la energía sexual, si empieza a practicar sexual, entendiendo cada uno de estos símbolos, pues el pacto del bautismo verdaderamente ha servido. Si no se utiliza la sexualidad de la forma correcta, pues estos pactos por lo general no sirven para nada. Como les iba comentando, la mayoría desconoce estos simbolismos, simplemente pues los aplican por tradición, pero muy pocas personas conocen qué significa cada uno de estos aspectos, de estos símbolos y cómo se pueden llevar a aplicar. Antiguamente el planeta conocían muy bien cada uno de estos procesos. Y bueno, vamos a hablar un poquito cómo era que se daba este recuento, cómo era que se daban los pasos para el bautismo. Cuando el niño tenía una edad determinada, entonces los padres lo llevaban a bautizarse. Ese bautismo se hacía ante un maestro. Este maestro hacía que se comprometiera el papá y la mamá a enseñarle a este niño todos los misterios del nacimiento espiritual, cómo utilizar adecuadamente el sexo. También los padres tenían que comprometerse a enseñarle cómo eliminar el ego y también obviamente los misterios del sacrificio por la humanidad. Y por eso se hacía ese ritual. Cada parte del ritual estaba enseñando algo determinado para que la persona pudiera despertar la conciencia. Algo que también se me olvidaba comentarles es que el fuego de la esperma representa las esencias que nosotros vamos a ir liberando a través de la muerte psicológica. En resumidas cuentas, antiguamente al niño o a los padres se comprometían en guiar a este niño a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Si los padres por alguna razón faltasen, ahí era donde aparecían los famosos padrinos, que eran una pareja que también en el caso de que faltase el padre o la mamá, le tenían que enseñar a estos padrinos todos los misterios del sexo. Y de esta forma, el niño desde muy pequeño iba aprendiendo a valorar su energía, a trabajar su lujuria. Y cuando ya tenía la edad justa, que se calcula que es aproximadamente en el caso del varón, a los 20 años, 21 años, en el caso de la mujer a los 18 años, entonces ya como tenían el conocimiento, pues le empezaban a enseñar al niño todos los procesos de los misterios del desdoblamiento astral para que este joven o esta jovencita empezaran a buscar su pareja. Pero ¿para qué iban a buscar la pareja? Pues para cumplir ese pacto. Recuerden que el bautismo es un pacto de magia sexual. Entonces, ya una vez estas personas sabían quién debería ser su pareja, entonces en ese momento se conocían, se comprometían, la pareja se comprometía a no derramar la energía creadora sexual jamás. Se comprometían a subir las aguas de las glándulas sexuales hasta la cabeza, a eliminar el ego, a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad para poder autorrealizarse. Y si una vez ya ellos se comprometían consigo mismo y con su Dios interno, en ese momento se daba el matrimonio. Recuerden que el matrimonio
es el paso en el cual se da la unión sexual. El matrimonio como tal no es un documento que uno va a firmar en una notaría o que va a adquirir en una iglesia o en un instituto religioso, sino que el verdadero matrimonio viene de unión con la matriz. Cuando se da la primera práctica sexual, es en ese momento donde quedan casados. A partir de ese momento, si la pareja empieza a cumplir este pacto de no derramar la energía sexual, van a buscar la castidad. Empezarán sus primeras prácticas haciendo ascender la energía por la médula espinal y poco a poco logrando el dominio de la parte sexual hasta que llegase a prenderse el fuego sagrado del Kundalini. Recuerden que el fuego sagrado del Kundalini, como lo estudiamos en las conferencias anteriores, se adquiere cuando se logra tener un dominio sobre la parte sexual y se muere una parte del yo fornicario. Entonces, en el momento en el que se prende este fuego sagrado del Kundalini, empieza a subir la energía por la columna vertebral. Esto es bueno que nosotros lo sepamos. Cuando se empiezan a subir las primeras vértebras, una vez ya se ha prendido el fuego, las vértebras del cuerpo físico y las vértebras del cuerpo vital empiezan a subir al tiempo. La razón es que el cuerpo físico y el cuerpo vital son muy similares, son casi lo mismo. Podríamos decirlo así que el cuerpo físico es simplemente energía etérica condensada, energía vital condensada. Y por eso, en la medida en que se van subiendo las primeras vértebras, el cuerpo físico y el cuerpo vital van subiendo al tiempo. Pero llega un momento en el cual la columna del cuerpo vital se detiene y empieza a subir solo la del cuerpo físico, como ya lo vemos en este pequeño gráfico. Una vez suben las 33 vértebras del cuerpo físico, en ese momento se da el inicio del bautismo de agua. Entonces ahí empieza la ceremonia del bautismo y esa ceremonia no es que se dé en una sola noche, sino que el lograr culminar el bautismo está íntimamente relacionado con eliminar al yo fornicario. Recuerden que uno de los pactos que se hizo con la pareja era matar al yo fornicario. Entonces, cuando la persona elimina el yo fornicario, que es ya casi finalizando la segunda iniciación del cuerpo vital, en ese momento entonces se da el bautismo, pero ya sería el bautismo esotérico. Entonces ahí se culmina el bautismo de agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da el bautismo de agua, internamente, esto lo que estamos diciendo es que va a ser en el mundo astral, vamos a ver cómo ahora el Padre, no un sacerdote, sino que nuestro ser, no, coge el agua y no la brota en nuestra cabeza, en representación de que se ha podido regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital. Uno de los premios que nos dan por haber eliminado al yo fornicario es que nos dan esta llave, también conocida como la famosísima llave Tao. Esta llave Tao también la podemos ver en mucha de la simbología egipcia y lo que representa es que a la persona le cierran los esfínteres, lo que quiere decir es que no va a fornicar jamás. La Madre Divina le entrega esta llave a menos que ya la persona quiera fornicar a voluntad. Y bueno, ahí va a haber una ceremonia donde va a ser muy similar a lo que nosotros conocemos externamente, pero ahora va a ser internamente. Entonces, este es el bautismo de agua. Y hay una enseñanza que dice que aquella persona que logre el bautismo de agua ya no tiene que bajar al limbo. Y por eso Dante habla en la Divina Comedia que todas las almas o todos los niños que no han logrado regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital tendrán que ir al infierno. Cuando la persona logre regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital, se salvará de la involución en un nivel, ya que si por ejemplo va en la existencia 108 y logra bautizarse, le podrían dar una existencia 109. Además, los maestros hablan que aquella persona que logra eliminar el yo fornicario y regenerar el cuerpo vital va a tener derecho al famoso éxodo, del cual vamos a hablar
posteriormente. Bueno, muy bien. Una vez ya se da esta ceremonia internamente, se genera un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es donde el padre, al bautizar al iniciado, por haber terminado su cuerpo vital, hace que se comprometa ahora a bautizarse con fuego. Recuerden, este bautismo, que es la regeneración del cuerpo vital, está relacionado con el bautismo de agua. Pero el padre le dice que ya te bautizaste con agua, ahora tienes que hacer que se dé el bautismo de fuego. Y ese bautismo de fuego está relacionado con el desarrollo y la creación de el Cristo. Una vez ya se dio esta pequeña iniciación, entonces se tiene que seguir el trabajo. Recuerden que el bautismo se da en la fabricación del cuerpo vital, que sería el segundo cuerpo. Después se tiene que fabricar otro cuerpo, para eso se tiene que condensar de nuevo otras 33 vértebras y de esta forma se va a crear el cuerpo astral. Este cuerpo astral está relacionado con uno de los sacramentos que se le conoce como la primera comunión o la primera creación. Y se dice que es la comunión porque la energía llega por primera vez al corazón. Recuerden que a partir del cuerpo vital, la energía ya no se queda en el cerebro, sino que baja al corazón para poder crear. Luego se tiene que crear el cuerpo mental solar. Y cuando se fabrica este cuerpo mental solar, entonces viene una decisión que es la decisión del camino del nirvana. Recuerden que cuando la persona termina de fabricar el cuerpo mental y empieza a fabricar el cuerpo causal, tiene que escoger el camino. Si escoge el camino del nirvana, no se bautizará con fuego. Y si coge el camino directo, nacerá el Cristo y podrá adquirir el bautismo de fuego del cual se había comprometido anteriormente. Y por eso a este paso se le conoce también como la famosa confirmación, donde la persona tiene que confirmar que sí quiere que nazca el Cristo en el interior del hombre. Y una vez hace la confirmación, entonces sube la energía por quinta vez, en este caso para fabricar el cuerpo causal, y al finalizar el cuerpo causal se da el matrimonio. Esa es una de las razones por las cuales se dan esos pasos para poder casarse, ¿no? Tiene que bautizarse, primera comunión, después se tiene que hacer la confirmación y posterior el matrimonio. Recuerden que este matrimonio es que el alma humana, que es el cuerpo causal, se une con el cuerpo búdico y con el cuerpo átmico. Ahí se da el matrimonio perfecto y ahí en ese punto es cuando va a nacer el Cristo. Entonces fíjense ustedes que todos estos procesos de los sacramentos son internos, más no son externos. La mayoría de las personas pues creen que simplemente con una ceremonia han logrado estos sacramentos, pero la realidad es que es un trabajo especialmente relacionado con los tres factores y en este caso está íntimamente relacionado con uno de estos tres factores que es el nacimiento espiritual. Una vez ya se da el matrimonio perfecto, donde el alma humana se une con el alma divina, entonces aparece el Cristo íntimo, que vendría siendo Atman. Y cuando nace el Cristo íntimo, empieza el trabajo de la segunda montaña. Recuerden que todo esto lo vamos a estar especificando en las próximas conferencias de la fase B. Entonces, en ese momento, una vez ya nace el Cristo tiene que empezar a fabricar unos cuerpos que se les conoce como los cuerpos de oro. En este caso, el Cristo va a tener que fabricar el cuerpo físico de oro y luego va a fabricar el cuerpo vital de oro. Cuando fabrica en la segunda montaña el cuerpo vital de oro, el Cristo elimina completamente lo que es la luna visible o también conocido como la personalidad. Y por eso hay un símbolo bíblico en el cual se le entrega la charola de la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista representa el hombre viejo, que vendríamos siendo nosotros, y esa cabeza representa la muerte de nuestra personalidad y también representa que cuando se logra fabricar el cuerpo vital de oro, ese Cristo que acaba de nacer se compromete a decapitar completamente el ego. Entonces ahí, cuando se termina el cuerpo vital de oro, se da el bautismo de fuego y se compromete uno a eliminar los yoes causa.
Y ese es el pacto que hace el Cristo un miércoles de ceniza. Recuerden que también cuando se hace el bautismo de fuego, también se conoce como el famoso miércoles de ceniza, del cual estuvimos hablando en las conferencias de la Semana Santa. Una vez ya el Cristo termina de fabricar este cuerpo vital de oro, entonces tiene que seguir fabricando el cuerpo astral, mental, causal de oro, y ahí empieza a eliminar a los yoes causa. Y una vez elimina completamente todo el ego, porque ese era el pacto, ese es a lo que él se comprometió. Entonces ya no teniendo ego, entonces empieza la tercera montaña y empieza a fabricar lo que son los cuerpos de luz. Estos cuerpos de luz los va a crear ya el maestro cuando ya no tiene ego. Y van a permitir que la fuerza del Padre que está en el absoluto pueda penetrar dentro del individuo. Por eso, el verdadero bautismo está relacionado con la creación de estos cuerpos que se les conoce como los cuerpos de luz. Una vez nosotros ya eliminamos el ego, o el Cristo ha eliminado el ego, se van a fabricar los 7 cuerpos de luz para que nuestro Padre que está en el absoluto pueda manifestarse en todas las dimensiones, y a ese paso es que se le conoce como el famoso verdadero bautismo. Entonces fíjense ustedes cómo este proceso se va a ir dando poco a poco y gradualmente. Entonces, para ir resumiendo, podríamos decirlo así, que el primer bautismo es el bautismo de agua, que se da cuando se regenera el cuerpo físico y el cuerpo vital y se mata el yo fornicario. El bautismo de fuego, que se hace en la segunda montaña, donde el Cristo elimina la personalidad y se compromete a eliminar los 7 yoes causa. Ese vendría siendo el segundo bautismo. Y el verdadero bautismo o el tercer bautismo sería el bautismo de luz, que está relacionado con la creación de los cuerpos de luz para que el Padre que está en el absoluto pueda penetrar dentro de nosotros mismos y podamos alcanzar el estado de autorrealización. Los quiero dejar con esta pequeña frase. Solo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico paradisiaco. Y por eso esta conferencia nos enseña que la forma para alcanzar el verdadero bautismo no es otra que a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es necesario practicar la magia sexual, es necesario comprometernos con el Espíritu Santo y con nuestra pareja a no derramar la energía creadora sexual jamás para poder alcanzar estas iniciaciones. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube, también de Facebook o en WhatsApp o también en Instagram. La próxima conferencia de la fase B va a ser un complemento de esta charla que se le conoce como la primera montaña, en la cual estaremos hablando sobre cada uno de estos pasos o cada una de estos sacramentos de los cuales hablamos el día de hoy, pero de forma un poco más específica. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.